Vivimos en un mundo donde la imitación es inevitable. Todos imitamos directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Imitamos pensamientos, actitudes, estilos, emociones, reacciones, hábitos. Desde la infancia imitamos lo que vemos. En la vida adulta imitamos lo que admiramos. La pregunta no es si estás imitando algo, sino qué o a quién estás imitando sin darte cuenta. Juan escribe esta breve carta precisamente porque la iglesia estaba frente a dos modelos completamente opuestos. Uno que reflejaba la verdad y el carácter de Cristo, y otro que manifestaba orgullo, rebeldía y maldad. Y Juan sabía que los creyentes, sobre todo los menos maduros, podían ser influenciados fácilmente por el ejemplo equivocado. Por eso comienza este estudio con una pregunta que sacude tu interior. ¿Qué voces moldean tu vida? ¿Qué ejemplos estás siguiendo? No hay neutralidad. Tu carácter hoy es el resultado de años de imitación. Lo que observaste, absorbiste, normalizaste y con el tiempo practicaste. Las personas que te rodean, los líderes que escuchas, el contenido que consumes, las conversaciones que permites, los ambientes donde te alimentas, todo eso te moldea para bien o para mal. Juan entendía un principio espiritual poderoso: lo que imitas determina en quién te conviertes. La imitación es una ley espiritual. No puedes imitar lo malo y esperar vivir en santidad. No puedes imitar lo orgulloso y esperar caminar en humildad. No puedes imitar lo carnal y esperar producir fruto espiritual. No puedes imitar a Diótrefes y pretender un carácter como el de Cristo. Por eso 3 Juan no es solo una carta, es un espejo. Es Dios preguntándote, ¿a quién estás permitiendo que moldee tu carácter? Porque la imitación no es un acto consciente en la mayoría de los casos. Es una absorción silenciosa, te vuelves semejante a lo que contemplas. Empiezas a caminar como aquellos que admiras. Empiezas a hablar como los que escuchas. Empiezas a reaccionar como los que observas. Empiezas a pensar como lo que consumes. Juan confronta esta realidad espiritual porque sabe que la iglesia no solo se edifica con buena doctrina, sino con buenos ejemplos. Y también sabe que la iglesia puede ser destruida cuando los creyentes empiezan a imitar lo que Dios rechaza. Gallo es digno de imitar. Demetrio es digno de imitar. Diótrefes es digno de rechazar. ¿Y tú? ¿Qué tipo de ejemplos estás dejando entrar en tu alma? ¿Estás siguiendo modelos de fe o modelos de orgullo? ¿Estás imitando la verdad o las emociones? ¿Estás reproduciendo amor o dureza? ¿Estás reflejando la humildad de Cristo o la autosuficiencia del mundo? Tercera de Juan comienza con un llamado urgente: discierne a quién sigues, porque tu futuro espiritual depende de eso. Las imitaciones equivocadas producen desviación. Las imitaciones correctas producen crecimiento. La madurez no surge espontáneamente, se forma imitando correctamente. La santidad no aparece de la nada, se cultiva siguiendo los pasos del que vive en la verdad. Este libro pequeño expone una realidad profunda. Las influencias espirituales son más poderosas que los argumentos religiosos. Por eso Juan inicia este mensaje guiándote a la raíz. Antes de pensar en doctrina, liderazgo, servicio o comunión, pregúntate, ¿a quién estás imitando? ¿Y te está llevando más cerca de Cristo o más lejos de Él? Para comprender plenamente el mensaje de 3 Juan, es necesario entrar en el ambiente espiritual y eclesial del primer siglo. Esta epístola describe una tensión interna real dentro de la iglesia, la batalla entre el carácter de Cristo y el carácter del mundo manifestado dentro de la comunidad de fe. Juan, anciano y último de los apóstoles, escribe con la autoridad de quien ha visto el avance del Evangelio y también los peligros que amenazan su pureza. La iglesia se encontraba en una etapa sensible. La primera generación de líderes apostólicos estaba desapareciendo, y las congregaciones dependían cada vez más del carácter de los nuevos responsables locales. La persecución externa era real, pero el principal peligro no venía de fuera, sino de dentro: corazones que buscaban dominar, líderes sin humildad, disputas por autoridad y creyentes confundidos por malos ejemplos. En este ambiente surge la necesidad urgente de discernimiento espiritual.
En la carta se presentan tres figuras que representan tres caminos espirituales. Gayo era un creyente reconocido por su integridad. Su carácter estaba alineado con la verdad, y su vida mostraba un amor sincero hacia los hermanos y hacia los siervos que viajaban anunciando el Evangelio. La hospitalidad era una virtud central en la iglesia primitiva, y Gayo la practicaba con un corazón que reflejaba a Cristo. Su conducta fortalecía la fe de otros y sostenía la obra misionera en tiempos de riesgo. En medio de tensiones internas, Gayo se mantenía firme, viviendo una fe genuina y comprobable. Diótrefes era un líder dentro de la iglesia local, pero su corazón estaba deformado por el orgullo. Buscaba ser el centro, imponía su voluntad, rechazaba a quienes no podían ser controlados por él y despreciaba la autoridad apostólica. Su conducta generaba división, temor y confusión. Juan describe sus acciones con claridad. Hablaba maliciosamente, impedía la hospitalidad, expulsaba a los fieles y actuaba como un obstáculo para la verdad. Su liderazgo era una distorsión del carácter de Cristo. Demetrio es presentado como un hombre cuyo testimonio era reconocido por todos. Su vida coincidía con la verdad que profesaba. No necesitaba argumentar ni defenderse. La integridad era evidente en su conducta diaria. En tiempos donde algunos líderes manipulaban y otros se desviaban, Demetrio representaba un modelo seguro de fe, humildad y coherencia. Su presencia era una luz que guiaba a la iglesia a imitar lo correcto. La tensión espiritual detrás de esta carta es profunda. Dos influencias compiten en la vida de la iglesia: la humildad de la verdad y el orgullo que busca primacía. Juan no escribe desde la teoría, escribe para proteger a los creyentes de los efectos devastadores del mal carácter dentro de la comunidad. Un corazón soberbio puede destruir la comunión, apagar la hospitalidad y bloquear la obra de Dios. Este es el mensaje que emerge del contexto. La iglesia avanza o se debilita según el espíritu que imita. Gayo representa el camino del servicio humilde. Diótrefes representa el peligro de un liderazgo sin Cristo. Demetrio representa la belleza del testimonio íntegro. El discernimiento espiritual se vuelve indispensable. No todo el que tiene voz debe ser seguido. No todo el que tiene autoridad refleja a Cristo. No todo el que habla fuerte habla verdad. Dios llama a la iglesia a mirar más allá de la posición y observar el carácter. Quien vive en la verdad edifica, quien vive para sí mismo destruye. La carta de 3 Juan es una advertencia y un llamado. La salud de la iglesia depende de la influencia que imite. Algunos ejemplos deben ser seguidos, otros deben ser evitados. En cada generación, Dios levanta personas como Gayo y Demetrio, y también permite que aparezcan personas como Diótrefes para revelar quienes realmente aman la verdad. Juan abre la carta presentando a Gayo como un ejemplo vivo de lo que significa caminar auténticamente en Cristo. Para Juan, Gayo no es solo un miembro más de la iglesia, es un corazón probado, un discípulo, cuyo estilo de vida confirma la verdad que profesa. Su nombre aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, pero su testimonio resplandece con la fuerza de alguien que ha decidido vivir de manera consistente con la fe que declara. Gayo no necesita títulos, ni posición ni reconocimiento. Su conducta es su ministerio. Juan le escribe llamándolo repetidamente amado, no por cortesía, sino por profundo respeto espiritual. En una época donde algunos líderes usaban la iglesia para engrandecerse, Gayo brillaba por su humildad, su integridad y su amor práctico. Juan comienza diciendo que ora por él, deseando que tenga prosperidad y salud así como prospera su alma. Esta frase revela que la vida interior de Gayo era tan fuerte, tan equilibrada y tan firme, que Juan desea que todo lo demás en su vida se alinee a esa fortaleza espiritual que ya posee. Su alma está tan saludable que Juan la toma como medida de bienestar. Luego Juan dice algo que define por completo a este hombre. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Los hermanos itinerantes, los misioneros que viajaban entre iglesias, hablaban de Gayo con admiración. No destacaban sus palabras, sino su manera de vivir. No subrayaban su conocimiento,
sino su conducta. La verdad no era un concepto en su vida, era un camino. No era una opinión, era una práctica. No era una doctrina memorizada, era una manera de vivir que se veía, se sentía y se comprobaba. Andar en la verdad es una de las expresiones más profundas que Juan usa en sus cartas. No significa solamente creer la verdad, sino vivir alineado a ella en lo íntimo, lo público, lo visible y lo oculto. Es caminar de manera coherente entre lo que se confiesa y lo que se hace. Gallo no tenía una vida fragmentada. No era una cosa en la iglesia y otra fuera de ella. Su vida formaba una sola pieza. Su fe no era una parte, era su esencia. Su espíritu, sus acciones y sus decisiones estaban sometidos a Cristo. Juan añade, «No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad». Esta declaración llena de ternura revela la perspectiva pastoral del apóstol. Para Juan, el éxito espiritual no está en números, actividades o popularidad, sino en ver a los creyentes caminar fielmente. Lo que le produce gozo no es que las iglesias crezcan en tamaño, sino que crezcan en verdad. No que adquieran estructuras, sino que adquieran carácter. No que produzcan ruido espiritual, sino fruto espiritual. Gallo encarna ese fruto. Su vida se convierte en una carta viviente, un testimonio que fortalece a otros, especialmente en tiempos donde algunos líderes como Diótrefes estaban distorsionando el carácter de Cristo. Juan encuentra en Gallo un refugio, una evidencia de que la verdad sigue viva en la iglesia, aun cuando algunos se desvían. La presencia de un creyente como Gallo sostiene la obra de Dios más de lo que imaginamos. Personas así no llaman la atención, pero sostienen ministerios, no hacen ruido, pero edifican vidas, no buscan ser vistos, pero son columnas espirituales. Su fidelidad crea estabilidad, confianza, seguridad y pureza espiritual en el ambiente de la iglesia. Gallo nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual no se mide en influencia pública, sino en fidelidad privada. No se demuestra con discursos, sino con decisiones. No se exhibe con palabras, sino con constancia. Su vida predicaba sin necesidad de un púlpito. Era un creyente cuya conducta predicaba más fuerte que 1000 sermones. Este pasaje nos invita a una reflexión profunda. ¿Tu vida confirma la verdad que dices creer? ¿La gente puede dar testimonio de tu fidelidad sin que tú lo digas? ¿Tu caminar diario refleja el carácter de Cristo? ¿Tu alma prospera de tal manera que los demás pueden notarlo? Gallo representa el tipo de creyente que todo pastor desea tener cerca, el tipo de discípulo que honra a Dios en lo que hace, el tipo de corazón que sostiene la obra sin buscar reconocimiento. Su caminar en la verdad es la demostración más pura de una fe sólida, madura y genuina. La carta avanza hacia un aspecto esencial de la vida cristiana en la iglesia primitiva: la hospitalidad espiritual, una práctica que no era simplemente cortesía, sino una expresión profunda del amor de Cristo y una colaboración directa en la obra del Evangelio. Juan elogia a Gallo por ser un hombre que entendió que apoyar a quienes predican la verdad es un acto de obediencia y fidelidad a Dios. En tiempos donde no existían iglesias establecidas en cada ciudad, ni hospedajes seguros, ni sistemas de apoyo para los misioneros itinerantes, el avance del Evangelio dependía en gran manera de creyentes que abrieran sus puertas, sus mesas y sus recursos. La hospitalidad no era un detalle, era un acto espiritual de guerra contra la oscuridad. Cada hogar que recibía a un predicador del Evangelio se convertía en una base de operaciones para la verdad. Juan comienza elogiando a Gallo por su fidelidad. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esta frase revela la grandeza espiritual de Gallo. Él servía no solo a sus amigos, sino también a los misioneros que nunca había visto antes. Su amor no era selectivo, era obediente. No evaluaba quién era digno de servir, se enfocaba en quién representaba la verdad. En un tiempo donde Diótrefes cerraba las puertas, bloqueaba la hospitalidad y expulsaba a los fieles, Gallo abría puertas, fortalecía las manos de los misioneros y sostenía la expansión del Evangelio,
sin buscar reconocimiento. Su servicio era tan genuino que los hermanos daban testimonio de su amor ante la iglesia. Su generosidad no era oculta, era evidente por el impacto que producía. Juan explica que esos misioneros han salido por amor del nombre. La frase no dice por la obra, ni por el ministerio, ni por necesidad, sino por el nombre. Esto implica que su motivación era sagrada. Anunciaban a Cristo, proclamaban su verdad y extendían su luz. Cuando Gallo los recibía, no solo hospedaba personas, recibía a Cristo mismo, porque apoyaba a quienes caminaban en la misión divina. Juan revela un principio espiritual profundo. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Este es uno de los conceptos más elevados de esta carta. Al apoyar a quienes enseñan la verdad, participamos en la obra de Dios de manera directa. No todos predican, pero todos pueden colaborar. No todos viajan, pero todos pueden sostener. No todos enseñan, pero todos pueden fortalecer a quienes lo hacen. Cooperar con la verdad significa que tus recursos, tu tiempo, tu hospitalidad y tu apoyo se convierten en instrumentos para que la verdad avance. Quien abre su casa y su corazón para un misionero, está extendiendo la influencia de Cristo más allá de su propio alcance. Gallo quizá no predicaba en diferentes ciudades, pero a través de su hospitalidad, su influencia viajaba a lugares donde él jamás estuvo. Ese es el poder espiritual de servir a quienes sirven a Dios. Juan también deja claro que estos misioneros no aceptaban ayuda de los gentiles, lo que significa que dependían exclusivamente del amor de los creyentes. Por eso Gallo se convierte en un canal esencial para la obra. Su servicio no era secundario, era vital. Su obediencia no era un acto menor, era un apoyo al avance del reino. En contraste con Diótrefes, quien impedía la hospitalidad, Gallo la practicaba aún a su propio riesgo. Su corazón estaba alineado con la verdad, y sabía que cuando ayudas a quienes proclaman la palabra, estás honrando a Dios mismo. Por eso Juan lo exalta con gozo y gratitud, no por el acto en sí mismo, sino por el espíritu que lo producía, un espíritu humilde, amoroso y obediente. Este pasaje nos invita a evaluar el impacto espiritual de nuestra hospitalidad. No se trata solo de tener una casa abierta, sino un corazón abierto. No se trata solo de dar recursos, sino de dar apoyo espiritual. No se trata solo de servir, sino de hacerlo con fidelidad a la verdad. Gallo nos enseña que la iglesia avanza cuando los creyentes no solo consumen verdad, sino que cooperan con ella. Cuando los hijos de Dios se convierten en puentes por los que la verdad puede llegar a otros. Cuando reconocemos que la hospitalidad es un ministerio silencioso pero poderoso, discreto pero esencial, invisible pero determinante. La obra de Dios siempre ha avanzado apoyada por personas como Gallo. Y aún hoy, la expansión del Evangelio está impulsada por corazones fieles que deciden ser colaboradores de la verdad, no desde los púlpitos, sino desde la obediencia diaria. En esta sección Juan se detiene ante una figura que representa una de las amenazas más serias contra la vida espiritual de la iglesia: el corazón que ama la primacía. Diótrefes no es un incrédulo, no es un perseguidor externo, no es alguien que combate al evangelio desde fuera. Es un líder dentro de la iglesia, alguien con influencia y autoridad, pero con un carácter profundamente deformado por el orgullo. Juan escribe: a Diótrefes, al que le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Esta frase revela la raíz espiritual del problema. No es teología, no es doctrina, no es estrategia, es el ego. Todo lo que Diótrefes hace nace de un solo deseo: ser el centro, dominar, ser visto, ser obedecido, ser admirado. Su motivación no es Cristo, sino él mismo. No busca edificar la iglesia, sino controlarla. No busca servir a los hermanos, sino que los hermanos sirvan a sus intereses. El orgullo, cuando entra en un corazón con autoridad, se convierte en tiranía espiritual. Y eso era Diótrefes. La carta muestra 4 manifestaciones de este espíritu destructivo. No nos recibe, dice Juan.
En tiempos apostólicos, rechazar al apóstol era rechazar la autoridad legítima de Cristo. Diótrefes no rechazaba a Juan por ignorancia, sino porque la autoridad apostólica limitaba su deseo de controlar la iglesia. El espíritu que busca primacía no tolera rendición, no soporta ser corregido, no acepta ser confrontado. Prefiere cerrar puertas antes que reconocer una autoridad mayor. Prorrumpe con palabras malignas contra nosotros. Este es un rasgo clásico de quienes buscan dominar, desacreditan a quienes temen. Diótrefes intentaba debilitar la influencia apostólica mediante calumnias, insinuaciones y comentarios maliciosos. No atacaba la doctrina de Juan, sino su persona. Para destruir la verdad, atacaba al mensajero. Esta estrategia sigue vigente donde hay corazones soberbios. Hay palabras que hieren, distorsionan y dividen. No contento con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Diótrefes cerraba las puertas a los misioneros itinerantes, afectando directamente el avance del Evangelio. Un corazón que ama la primacía siempre teme perder control. Por eso bloquea lo que no puede dominar. La hospitalidad es un acto que exalta la verdad, por eso Diótrefes la bloquea. La expansión del Evangelio disminuye su influencia personal, por eso la detiene. A los que quieren recibirlos, se los impide y los expulsa de la iglesia. Este es el acto más violento y revelador. No solo rechaza a los hermanos, echa fuera a quienes desean actuar bien. El orgullo no solo se opone a la verdad, persigue a quienes la practican. La autoridad que debía proteger se convierte en arma para intimidar. Quien tiene este espíritu, usa el liderazgo como herramienta de control y castigo. Diótrefes es un espejo que muestra lo que sucede cuando el liderazgo se desconecta del carácter de Cristo. Su figura demuestra que no todos los líderes de una iglesia reflejan necesariamente al Señor. Algunos reflejan su propio ego. Su problema no era doctrinal, era moral. Su raíz no era ignorancia, era orgullo. Su fruto no era edificación, era división. Juan no se queda en silencio ante esto. Lo confronta, lo expone, lo advierte. Un corazón como el de Diótrefes representa la antítesis del Evangelio. Cristo lavó pies. Diótrefes pisaba cabezas. Cristo se humilló. Diótrefes se exaltaba. Cristo abrió puertas. Diótrefes las cerraba. Cristo dio su vida. Diótrefes expulsaba a los fieles. Este pasaje revela un principio profundo. La prueba de un líder no está en su posición, sino en su carácter. La verdadera autoridad espiritual fluye del servicio, no del control. El que ama a Cristo sirve. El que ama la primacía se impone. El que vive en la verdad edifica. El que vive para sí mismo divide. La presencia de Diótrefes dentro de la iglesia obliga a cada creyente a desarrollar discernimiento. No todo líder es un ejemplo. No toda voz es confiable. No toda autoridad es pura. Juan quiere que la iglesia aprenda a reconocer el espíritu que hay detrás de la conducta. Este pasaje llama a examinar el corazón. El peligro de Diótrefes no es solo histórico, es humano. Cualquiera puede caer en la tentación de la primacía, querer ser visto, reconocido, obedecido, admirado, pero la grandeza espiritual no se alcanza tomando puestos altos, sino tomando la toalla del servicio. Diótrefes es la advertencia, Gayo es el ejemplo, Demetrio es el modelo, y cada creyente decide qué espíritu imitará. Juan, después de presentar los ejemplos contrastantes de Gayo y Diótrefes, llega a la instrucción central de toda la carta: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Este versículo es una lámpara encendida en medio del conflicto espiritual que Juan está abordando. No es solo una exhortación moral, es un principio espiritual profundo, una línea divisoria entre la luz y las tinieblas, entre lo verdadero y lo falso, entre lo que viene de Dios y lo que nunca vino de Él. Juan no está hablando de imitar actos aislados, sino de imitar naturalezas. Este llamado revela una realidad que muchos ignoran. La imitación es uno de los mecanismos espirituales más poderosos en la vida humana. La forma en que un creyente crece, madura y se transforma está íntimamente ligada a lo que imita.
Juan sabe que un corazón que sigue malos ejemplos terminará deformado, pero un corazón que sigue buenos ejemplos terminará fortalecido y formado por la verdad. La palabra imitar aquí implica reproducir un patrón, seguir un modelo, absorber una conducta, alinearse con una manera de ser. No es un acto superficial, es la formación del carácter. Nadie crece solo, nadie madura en aislamiento, nadie avanza espiritualmente sin influencia. Cada persona tiene modelos internos que subconscientemente ha adoptado de las personas que observa, admira o sigue. De allí el poder de la imitación. Juan comienza diciendo, amado, recordando que esta instrucción nace del amor, no es un regaño, es una advertencia que protege, y luego afirma algo directo, no imites lo malo. Juan no suaviza la palabra, no dice lo imperfecto, ni lo confuso, dice lo malo. En el contexto, lo malo no es solo pecado moral, sino el espíritu que exhibe Diótrefes. Soberbia, manipulación, desprecio por la autoridad espiritual, falta de amor, control, orgullo, dureza, ambición de poder, malicia en las palabras y frialdad en los actos. Para Juan, imitar lo malo no solo te lleva a hacer lo malo, sino a convertirte en alguien que no se parece a Dios, porque la imitación afecta la identidad. Si imitas un carácter deformado, tu alma comienza a deformarse. Si imitas un corazón orgulloso, tu espíritu se contamina con orgullo. Si imitas un espíritu de división, tu vida se llena de dureza. Si imitas la frialdad, te vuelves insensible a la verdad. Por eso Juan dice, imita lo bueno. Lo bueno no es lo que agrada al hombre, sino lo que refleja a Dios. Gallo representa lo bueno, hospitalidad, amor, verdad, servicio, humildad. Demetrio representa lo bueno, integridad, testimonio limpio, vida coherente. Cristo es la perfección de lo bueno, manso, humilde, obediente, santo, verdadero. Imitar lo bueno no es copiar conductas externas, es absorber el carácter que glorifica a Dios. Luego Juan afirma una verdad espiritual contundente: el que hace lo bueno es de Dios. No dice parece o dice ser, sino es. La bondad verdadera no es un acto moral aislado, es la evidencia de una nueva naturaleza. Quien hace lo bueno, lo genuinamente bueno, lo que nace de la verdad, demuestra por sus obras que pertenece a Dios, que ha nacido de Él, que tiene su vida en su interior. Esta frase derriba cualquier idea de espiritualidad sin frutos. La verdadera fe produce un carácter visible. Quien ha nacido de Dios inevitablemente refleja aspectos de su naturaleza. La bondad no es la causa de la salvación, sino la prueba de ella. El bien practicado con sinceridad es evidencia del Espíritu en acción. Pero Juan también dice lo opuesto. El que hace lo malo no ha visto a Dios. No dice no ama a Dios, ni se ha desviado, ni es débil. Dice, no ha visto a Dios. Es decir, no le conoce, no tiene revelación de Él, no ha tenido encuentro con su carácter, no posee su vida en su interior. La dureza de Diótrefes no era un error de conducta, era una evidencia de que nunca había conocido a Dios de verdad. Su espíritu orgulloso era la manifestación de una alma no regenerada. Su rechazo a la verdad mostraba que la verdad nunca lo había transformado. Su falta de amor demostraba que el amor de Dios no habitaba en él. Su búsqueda de primacía era la señal más clara de que no había visto la gloria del Hijo de Dios. Este versículo nos invita a un autoexamen. ¿Lo que imitas refleja a Dios o refleja al mundo? ¿El carácter que estás adoptando nace de la verdad o nace de la carne? La forma en que respondes, sirves, hablas, actúas, dirige y te relacionas imita a Cristo o a alguien como Diótrefes. Puedes ver en tu conducta la huella de Dios o la sombra del ego. La instrucción de Juan es simple pero profunda. Si quieres parecerte a Cristo, imita lo que refleja a Cristo. Si quieres crecer, sigue a quienes viven en la verdad. Si quieres preservar tu alma, evita imitar a quienes viven para sí mismos. La iglesia se forma por la imitación correcta. El carácter se fortalece con modelos correctos. La fe madura cuando los ojos se fijan en ejemplos que viven la verdad sin doblez.
Este versículo es un llamado para elegir conscientemente qué tipo de vida vas a reproducir en tu interior. Dios no te pide que imites a todos, sino a quienes llevan la marca de su presencia. Después de advertir sobre Diótrefes y de llamar a imitar lo bueno, Juan señala a un hombre cuyo nombre se levanta como un estandarte de integridad. Demetrio no es un predicador famoso, no es un apóstol, no es un líder de alta posición. Es, simplemente, un hombre cuyo testimonio es tan verdadero y tan limpio que la verdad misma da testimonio de él. Juan escribe: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Esta frase es extraordinaria. No dice que algunos hablan bien de él, sino todos. El testimonio de Demetrio no es parcial ni circunstancial. Es universal y consistente. Donde quiera que su nombre es mencionado, la impresión es la misma: un hombre íntegro, un siervo fiel, un creyente coherente. No hay contradicción en su vida. No hay sombras. No hay doblez. Este tipo de testimonio no se construye con palabras, sino con años de conducta silenciosa, decisiones firmes, obediencia constante y un carácter moldeado por la verdad. Lo que impacta no es que Demetrio dice la verdad, sino que la verdad lo confirma a él. Su vida coincide con la palabra, su conducta coincide con Cristo, su espíritu coincide con la luz. En tiempos donde algunos buscaban primacía, donde otros manipulaban, donde el orgullo se disfrazaba de autoridad, Demetrio era un faro de estabilidad espiritual. Él no necesitaba defenderse, la verdad misma lo defendía. No necesitaba autoafirmarse, la verdad misma lo afirmaba. No necesitaba justificarse, su vida era la justificación. Existen 3 testigos en esta frase que revelan la grandeza espiritual de Demetrio. Juan dice que todos dan buen testimonio de él. La comunidad que lo conoce confirma la pureza de su carácter. Esto significa que su conducta diaria era coherente en todos los ambientes. No era una persona en público y otra en privado. No mostraba una máscara piadosa mientras actuaba de forma carnal cuando nadie lo veía. La gente veía a Cristo en él. Un testimonio así no se logra con discursos, se forma con consistencia. Una persona puede fingir un tiempo, pero no puede fingir siempre. Con el tiempo el corazón se revela, pero en Demetrio, la vida pública y la vida privada decían lo mismo. Juan dice que la verdad misma da testimonio de él. Aquí Juan hace algo único. Presenta a la verdad como un juez, como si la verdad mirara a Demetrio y dijera: este hombre vive lo que yo enseño. Esto significa que su vida era una expresión viviente de la palabra. Cada aspecto de su comportamiento estaba alineado con lo que Cristo enseñó: amor, humildad, pureza, servicio, fidelidad. Mientras Diótrefes representaba el espíritu del mundo dentro de la iglesia, Demetrio representaba la victoria de la verdad en un corazón humilde. Cuando las Escrituras describen que la verdad da testimonio, están diciendo que su vida es un reflejo auténtico del carácter de Dios. Él no solo conocía la verdad lo había transformado. Juan añade: y nosotros también damos testimonio. Nosotros incluye a la autoridad espiritual de Juan y a los líderes fieles que estaban con él. Que un apóstol valide el carácter de alguien es una marca de aprobación notable. Juan no entrega su respaldo a cualquiera, se lo da a un corazón confiable, probado y lleno de luz. Juan está mostrando que la vida de Demetrio no solo impactaba horizontalmente las personas, sino verticalmente la verdad y los líderes espirituales. Esa triple confirmación lo convierte en un ejemplo digno de imitación, un modelo seguro en medio de tiempos confusos. El contraste entre Demetrio y Diótrefes es intencional. Diótrefes habla mal de los demás. Demetrio es hablado bien por todos. Diótrefes expulsa a los fieles. Demetrio acoge la verdad. Diótrefes impide la obra. Demetrio la impulsa con su testimonio. Diótrefes ama la primacía. Demetrio ama la verdad. Este contraste enseña algo fundamental. La autoridad verdadera no se impone, se gana. El liderazgo espiritual no se reclama, se demuestra. El testimonio no se exige, se construye.
Demetrio nos muestra que la integridad espiritual es más poderosa que la influencia humana. Mientras algunos lideran con fuerza, él lidera con carácter. Mientras algunos dirigen con imposición, él dirige con testimonio. Mientras algunos buscan la aprobación de los hombres, él tiene la aprobación de la verdad y del Espíritu. Este pasaje te invita a reflexionar: ¿tu vida puede sostener el testimonio de todos los que te rodean? ¿La verdad podría dar testimonio de ti? ¿Tu conducta respalda tu fe? ¿Tu testimonio inspira a otros a caminar en la verdad? Demetrio representa aquello que toda iglesia necesita: un corazón que, sin buscar protagonismo, sostiene la fe con su ejemplo silencioso, firme y auténtico. Un discípulo cuya vida habla más fuerte que sus palabras. Después de hablar de Gayo, Diótrefes y Demetrio, Juan concluye la carta con una verdad que hoy es más relevante que nunca. La comunión personal es esencial para la vida espiritual. La iglesia no se sostiene solo por doctrina, ni por estructuras, ni por actividades, sino por relaciones reales, profundas y espiritualmente saludables entre los hijos de Dios. Juan escribe: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Esta declaración, tan humana y tan espiritual a la vez, revela el corazón pastoral del apóstol. Juan sabe que hay conversaciones, correcciones, consuelos y afirmaciones que no pueden transmitirse con la misma fuerza a través de una carta. Hay cosas que necesitan un rostro, una mirada, un abrazo, una conversación directa. Hay verdades que el alma solo absorbe cuando se experimentan en comunión. Juan no desprecia la carta, la usa con propósito, pero reconoce su límite. Él entiende que la vida espiritual no puede reducirse a mensajes escritos, ni a palabras a distancia, ni a enseñanzas frías y desconectadas. Aunque la doctrina sostiene la fe, la comunión sostiene el corazón. El cara a cara expresa cercanía, honestidad, amor y corrección sincera. Es la forma en la que Cristo formó a sus discípulos, no a distancia, sino caminando juntos, escuchando, respondiendo, compartiendo. La iglesia primitiva crecía no solo porque creía la verdad, sino porque compartía la vida. Juan sabe que la fe se fortalece cuando hay contacto espiritual genuino entre los creyentes. En el contexto de esta carta, la iglesia estaba experimentando tensión, división y heridas causadas por Diótrefes. Muchos creyentes estaban confundidos, desanimados o lastimados. Juan sabe que las heridas provocadas por personas como Diótrefes no se sanan solo con instrucciones, requieren cercanía pastoral. El apóstol quiere ver a Gayo y a la iglesia para fortalecerlos, para guiarlos, para restaurar lo que las palabras de Diótrefes habían quebrado. El corazón herido necesita presencia, no teoría. La confusión espiritual necesita guía cercana. La presión espiritual necesita un hombro pastoral. Juan se mueve como un padre espiritual, no como un espectador distante. El amor verdadero se acerca, se involucra, se encarna. Juan añade: la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos por nombre. Esta frase revela un detalle hermoso. La iglesia no era una masa anónima. Eran amigos, personas con nombre, con historia, con heridas y con victorias. Juan se toma el tiempo de saludar uno por uno, porque el cuerpo de Cristo se edifica por relaciones personales, no institucionales. Gayo necesitaba esta red de amigos fieles, especialmente cuando un líder abusivo como Diótrefes estaba causando daño. La comunión auténtica es un escudo contra la manipulación espiritual, contra el desánimo y contra la soledad. Donde hay amigos espirituales, el corazón permanece firme. Cuando Juan dice paz, está impartiendo bendición, estabilidad interior y restauración. Esa paz no es un deseo emocional, sino la presencia de Dios afirmando y fortaleciendo el espíritu de los fieles. En la comunión cara a cara se comparten cargas, se confiesan luchas, se fortalecen manos débiles, se disciernen caminos, se confrontan errores con amor y se experimenta la presencia de Dios
en un nivel que ninguna carta puede transmitir. La comunión no es opcional, es parte del diseño espiritual de Dios para su iglesia. La fe crece cuando la verdad se comparte, pero se fortalece cuando se vive junto a otros. Juan anhela estar presente porque sabe que su visita no será formal, sino transformadora. Los creyentes necesitan ver su rostro, escuchar su voz, sentir su respaldo y percibir la sabiduría de un apóstol guiándolos en medio del conflicto. El espíritu de Diótrefes se alimenta del aislamiento, del control, de la distancia y de la fragmentación. Pero la comunión verdadera expone la falsedad, sana la división y fortalece a los creyentes para resistir la manipulación. Cuando la iglesia camina junta, el orgullo pierde poder. Cuando el amor fluye, el control se rompe. Cuando la verdad circula entre amigos, las sombras no pueden ocultarse. Por eso Juan no solo escribe, no solo instruye, se presenta, no solo enseña, acompaña. Él sabe que la victoria espiritual de Gayo, de Demetrio y de todos los fieles se consolida cuando los corazones se encuentran y la verdad se vive en comunidad. Juan cierra la carta con una bendición corta pero inmensamente profunda. La paz sea contigo. Esta frase, tan sencilla en apariencia, es el sello espiritual que envuelve todo el mensaje de 3 Juan. No es una despedida tradicional, no es un saludo vacío. Es una declaración espiritual poderosa, pronunciada por un apóstol lleno del Espíritu Santo que comprende que, en medio de conflictos internos, tensiones eclesiales y malas influencias, solo la paz de Dios puede sostener el corazón del creyente. En el contexto de esta carta, la paz no es una emoción pasajera, ni una experiencia sentimental, ni un alivio temporal. La paz aquí es una realidad espiritual, una marca distintiva de quienes viven en la verdad y caminan en comunión con Dios. Es el estado del alma que ha aprendido a descansar en la soberanía divina, aun cuando la iglesia enfrenta confusión. Juan sabe que Gayo está en medio de una situación tensa. Tiene un corazón fiel, pero está rodeado por un líder abusivo. Practica la hospitalidad, pero tiene oposición. Sirve al Evangelio, pero enfrenta críticas y presiones. En ese ambiente, el arma principal del enemigo no es siempre el ataque directo, sino la inquietud interna, la ansiedad, el temor, la confusión. Por eso Juan declara paz, no como un deseo, sino como un escudo espiritual. En la Biblia, la paz no es un sentimiento, es el resultado natural de vivir alineado con la verdad. Cuando el corazón está en la verdad, el alma encuentra descanso. Cuando la mente está en la verdad, las dudas pierden fuerza. Cuando las acciones están en la verdad, el enemigo pierde terreno. La paz no fluye del ambiente alrededor, sino del orden interior. Gayo está caminando en la verdad, por eso Juan declara paz sobre él. La verdad produce estabilidad. La verdad produce seguridad. La verdad produce victoria en medio de la división. Gayo no podía controlar a Diótrefes. No podía cambiar las decisiones de otros. No podía expulsar la arrogancia de quien mandaba sin amor. Pero podía conservar su paz. La paz es lo que mantiene firme al creyente cuando todo a su alrededor parece estar en caos. Esta paz no es indiferencia ni pasividad, es fortaleza interna. Es la tranquilidad de saber que Dios ve, Dios sabe, Dios juzga y Dios sostiene. Gayo puede seguir haciendo lo bueno sin ser consumido por el conflicto, porque la paz protege su mente y su corazón. El enemigo quiere robar la paz para debilitar la fe, pero Dios la imparte para fortalecerla. Cuando Juan dice la paz sea contigo, está declarando que la paz no es algo externo que se busca, es algo que viene de arriba y se deposita dentro del creyente. No depende de que todo salga bien, no depende de la conducta de otros, no depende de la posición dentro de la iglesia. La paz viene del Dios que gobierna sobre todas las cosas y que guarda a los que son suyos. Esta es la paz que Cristo prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la doña. La paz del mundo depende del control. La paz de Cristo depende de la confianza. La vida de Gayo, de Demetrio,
e incluso la firmeza de Juan muestra que quienes andan en la verdad tienen paz, aun en medio de oposición. La paz no es ausencia de conflicto, sino presencia de Dios. La paz es la evidencia de que el alma está sometida a Cristo. Quien vive en justicia tiene paz. Quien vive en verdad tiene paz. Quien vive en amor tiene paz. Quien vive en humildad tiene paz. La paz revela madurez. La paz revela dependencia de Dios. La paz revela identidad espiritual. La paz revela que la verdad gobierna el corazón. En un ambiente donde Diótrefes domina con intimidación, Juan responde impartiendo paz. La intimidación divide. La paz une. La intimidación confunde. La paz aclara. La intimidación oprime. La paz libera. La intimidación crea temor. La paz fortalece. Gallo necesitaba esa paz para continuar firme, para no desanimarse, para no caer en la provocación, para no responder con dureza a la dureza. La paz le permite mantenerse fiel sin ser arrastrado por el espíritu de Diótrefes. La paz es la protección contra la venganza, contra la desesperación y contra el agotamiento espiritual. Juan termina diciendo: los amigos te saludan, saluda a los amigos por nombre. La comunión y la paz se entrelazan. No hay comunión verdadera sin paz, no hay paz real sin comunión verdadera. Los amigos representan más que relaciones, representan vínculos espirituales que sostienen al creyente. En un ambiente donde un líder abusivo divide, los amigos edifican. La paz fluye a través de la comunión. Cuando la paz habita en el corazón, los vínculos se fortalecen. Cuando la paz falta, las relaciones se quiebran. Juan quiere que Gallo sepa que no está solo. La paz de Dios y la comunión de los fieles están con él. La verdad lo sostiene. La comunidad lo afirma. El testimonio de Demetrio lo acompaña. La autoridad de Juan lo respalda. Esta paz es el sello final del Espíritu sobre un creyente que ha decidido imitar lo bueno, amar la verdad y resistir la influencia dañina de quienes viven para sí mismos. La carta de tercera de Juan, aunque breve, nos deja un mapa espiritual completo para navegar la vida cristiana con discernimiento. No es una carta para almacenar conocimiento, sino para transformar la manera en que vivimos, imitamos, discernimos y caminamos en comunidad. Juan nos está diciendo, con amor y autoridad, que tu crecimiento espiritual depende más de a quién imitas que de cuánto sabes. La imitación correcta conduce a la madurez. La imitación equivocada conduce a la destrucción. Aquí se reúnen las tres figuras principales de la carta, Gallo, Diótrefes y Demetrio, cada uno representando un rumbo espiritual distinto. A través de ellos, Dios te muestra qué caminos debes seguir y cuáles debes rechazar sin titubeos. Gallo es el ejemplo de un creyente que camina en la verdad, que ama de manera práctica y que sirve sin buscar reconocimiento. Demetrio es el ejemplo de un creyente cuyo testimonio brilla por integridad, coherencia y humildad. La aplicación es clara. Rodéate, observa e imita a personas cuya vida confirme la verdad. Imita su humildad, su servicio, su hospitalidad, su manera de resolver conflictos, su amor por la verdad, su carácter, su paz, su fidelidad, su forma de tratar a otros. La Biblia enseña que es imposible caminar con sabiduría imitando malos modelos. La transformación ocurre cuando eliges modelos sanos, llenos de luz, llenos de Cristo. Diótrefes simboliza el mayor peligro dentro de una iglesia, el corazón que ama la primacía. No imites a quienes dominan en lugar de servir, imponen en lugar de guiar, controlan en lugar de cuidar, expulsan en lugar de restaurar, calumnian en lugar de bendecir, buscan poder en lugar de buscar a Cristo. Incluso si ocupan puestos de autoridad, Juan te enseña que la posición no garantiza carácter. No toda voz que habla fuerte refleja la voz del pastor. A veces, quienes más imponen son los que menos han visto a Dios. Si sus acciones contradicen el amor, la humildad y la verdad, su ejemplo debe ser rechazado, aunque su título sea alto. Discernir qué no imitar es tan importante como discernir qué sí imitar. Juan escribe esta carta porque sabe que muchos creyentes no se dan cuenta del poder que tiene la imitación.
Creyentes sensibles pueden ser seducidos por la figura equivocada simplemente porque parece fuerte, segura o influyente. Pero Juan enseña que la fuerza exterior puede esconder un espíritu corrupto. La madurez cristiana no consiste solo en creer bien, sino en escoger bien. Elegir qué voces alimentarán tu alma. Elegir de quién aprenderás. Elegir qué carácter permitirás que te moldee. Elegir qué actitudes reproducirás en ti mismo. Dios te llama a vigilar tu corazón y a protegerlo de influencias que lo puedan deformar. Tu carácter futuro está siendo esculpido por las influencias actuales. Si imitas a los fieles, crecerás fiel. Si imitas a los humildes, crecerás humilde. Si imitas a los servidores, crecerás en servicio. Si imitas a los que aman la verdad, crecerás en santidad. Por el contrario, si imitas a los orgullosos, reproducirás su orgullo. Si imitas a los duros, reproducirás su dureza. Si imitas a los que manipulan, reproducirás su manipulación. Por eso Juan pone un criterio inquebrantable. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. El carácter revela la naturaleza. La conducta revela la identidad. Quien refleja a Cristo en su vida es digno de imitación, que no debe ser evitado. Gallo demuestra que servir a los hermanos, especialmente a los que predican la verdad, no es un acto secundario, sino una evidencia de la vida de Cristo en él. Demetrio demuestra que un testimonio limpio es un arma poderosa en manos de Dios. La aplicación es clara. Servir, apoyar, amar, hospedar, sostener la obra de Dios y tener un testimonio íntegro son frutos de una vida transformada. El creyente maduro no busca ser servido, sino servir. El creyente maduro no busca ser visto, sino ser fiel. El creyente maduro no busca poder, sino obediencia. La bendición final de Juan, la paz sea contigo, no es solo una despedida. Es una condición espiritual. Sin paz, no hay discernimiento. Sin paz, no hay claridad. Sin paz, no hay fortaleza. Sin paz, el alma se debilita y la oscuridad encuentra entrada. Dios quiere que vivas desde un corazón en paz, no desde un corazón inquieto, confundido o presionado por modelos destructivos. La paz es la señal de que estás caminando en la verdad correcta, con las personas correctas y bajo la influencia correcta. Este es el mensaje final del Espíritu a través de Juan en esta carta. La imitación correcta abre el camino hacia la madurez, la profundidad y la plenitud en Cristo. La imitación equivocada abre el camino hacia la confusión, el orgullo y la desviación. Por eso, la aplicación final de 3 Juan es un llamado urgente y profundo. Elige conscientemente a quién seguir. Elige conscientemente qué carácter reproducir. Elige conscientemente qué espíritu permitirás influir en ti. Elige conscientemente lo que imitarás, porque imitarás algo, quieras o no. Gallo y Demetrio te muestran a Cristo. Diótrefes te muestra lo que sucede cuando Cristo no gobierna el corazón. Este libro termina con una decisión: imitar lo bueno o seguir lo malo. Parecerte a Cristo o parecerte al ego. Andar en la verdad o caminar en la sombra del orgullo. El Espíritu te llama a elegir el camino de la luz, de la verdad, del amor y de la humildad. Ese camino siempre te llevará más cerca de Cristo y te convertirá con el tiempo en un reflejo vivo de su gloria. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.